Adelante, Betty, ya estamos en directo con Facebook Live. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a este espacio de la charla de talleres de oración y vida que con el apoyo de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús hemos podido llevar a cada uno de ustedes. Un tema muy bonito, el que hemos estado trabajando últimamente, que son encuentros con Jesús. Hoy nos acompañan Nubia Millán y Pablo Saavedra. Esa también es una de las parejas guías de talleres de oración y vida de la Coordinación Local Bucaramanga 3. Entonces, muy bienvenidos, estar muy atentos a esta charla y a disfrutar este encuentro con Jesús. ¿Lista, Nubia? Gracias, Beatriz, muy amable. Buenas noches a todos. Bueno, deseándolo que da la paz y la consolación del Señor esté presente siempre en nuestros hogares. Vamos a dar continuidad a estas charlas tan hermosas del encuentro con Jesús. En esta primera diapositiva vamos a ver los temas centrales. Si Samuel me colabora con la próxima, en donde vamos a ver aspectos trascendentales de Jesús, su regalo de amor, su agonía, su pasión y también su muerte. Muy bien, como siempre, entonces, primero que todo, pues nos ponemos en las manos del Señor para que esta es una sesión en donde nos sirva para nuestra salvación, que sea solo para la honra y gloria de su nombre, y nos encomendamos entonces a Él, encomendamos nuestras familias en estos momentos, en lo que están haciendo, y vamos a hacerlo con la bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y como es costumbre en talleres, y no solo en talleres, sino en nuestro diario vivir, que pedirle siempre a nuestro Padre amado que nos envíe al Espíritu Santo. Entonces vamos a iniciar con esa invocación al Espíritu Santo. Vamos a hacerlo en esta ocasión por intermedio de un canto. Entonces vamos a seguirlo. Ahí en la diapositiva está: ven, oh Santo Espíritu. Samuel, ahí en el parlantico le puede dar inicio para que empiece el canto. Entonces es un canto meditativo donde vamos a entregarle al Señor esta charla en el día de hoy, y que sea su presencia, su amor, el que nos guíe, el que nos conduzca y el que esté en cada uno de nuestros hogares. Entonces vamos a iniciar con este canto. Ven, oh Padre de los huérfanos. En la diapositiva, Samuel, le das un clic o no sé si puede quedar que la presentación la pueda manejar. Sí, regálame un segundito. Es que tengo aquí una fallita por la transmisión de Facebook Live que no está en la presentación. La estamos viendo nosotros, pero no ellos. Regálame un segundito. Bueno, si no, si quiere, pon la diapositiva. Aquí ya tengo el canto, entonces lo voy a colocar y vamos a hacer esa invocación al Espíritu Santo. Perdón, creo que ya en este momento ya la tomó. Ah, bueno. Voy a colocar el canto. Okay. Santo Espíritu,
descanso en el afán, ven a enjugar nuestras lágrimas y mitiga Perdón, ¿ustedes la están escuchando? el dolor. Sí, señor. Bueno, quiere hagamos una cosa y entonces yo pongo los audios desde acá, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Ok. Bueno, entonces vamos a escuchar la invocación al Espíritu Santo. Todo el si tu Santo Espíritu, ay Dios Santo Espíritu, ven a nuestra de las almas huésped fiel y descanso en el amor, ven a enjugar nuestras lágrimas y mitigar el dolor. Colma nuestro corazón con el gozo de tu paz. Todo el hombre es saciedad. Si tu vela ausente vemos con tu Espíritu, ven de amor a nuestra sed, sana el enfermo corazón, colmanos de Muy bien. Vamos a pasar a un momento muy bonito que vivimos siempre en Taller de Oración y Vida, que es ese momento en que nuestro Padre amado nos habla. ¿A través de qué? De la palabra, ¿cierto? De la Biblia. Para el día de hoy se escogió el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 7 al 56. Lucas 22, del versículo 7 al 56. Entonces, podremos buscarlos en nuestras Biblias. Vamos a escuchar con mucha unción esta proclamación. El pobre de Nazaret, consciente de la grandeza del momento, se sumergió en el silencio de sus abismos por un largo momento, durante el cual cruzaron por su mente los recuerdos de su vida. Había saltado desde las alturas del Padre al seno de su Santa Madre. Pero había llegado el momento de partir de nuevo al Padre. Una sola cosa había hecho durante su travesía: amar. Y ahora, al final de su vida, se disponía a lanzar su extrema ofensiva de amor, la más grande. Bueno, vamos entonces si ya tienen marcadito en sus Biblias este pasaje bíblico, vamos a cerrarlas, vamos a escuchar la monición, luego de la monición vamos a estar atentos a la proclamación. Como se pueden dar cuenta, va a ser una proclamación algo extensa, entonces les pedimos con mucho amor
que dispongan de verdad su corazón, su mente, nos silenciemos y acojamos con mucho amor esta palabra para que, como vamos a estar atentos, una vez terminemos la proclamación, quien desee compartir esas impresiones que el Señor nos deja a través de este mensaje, cómo me toca mi corazón, qué me conmueve, entonces lo vamos a compartir. Es munición. La diferencia entre fatalidad ciega y muerte redentora estaba en que Jesús tenía que ver o no en todo aquello la voluntad del Padre y asumirla o no frente a los hechos consumados o el acontecer inevitable que el hombre no puede alterar nada. Jesús ve y asume la voluntad del Padre. Con esta actitud, Jesús se libera del miedo y sus conflictos. Y Él así es constituido como libertador. De esta manera, realiza Jesús su misión y transforma los acontecimientos históricos en la etapa decisiva del reino de Dios. Por eso, Jesús atravesó las escenas de la pasión con tanta dignidad y paz. Abramos nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para acoger la palabra del Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Llegó el día de las fiestas de los panes sin levadura, en que debía inmolarse el Cordero Pascual. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Encárguense de prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron. ¿Dónde quieres que la preparemos? Les respondió: Al entrar en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre. Y digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está la sala en la que voy a celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso de arriba una habitación grande y alfombrada. Prepárenlo todo allí. Ellos fueron y encontraron todo tal como Jesús le había dicho y prepararon la cena de Pascua. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo: ¿Cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir? Porque les digo que no la volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó entonces un cáliz, dio gracias y dijo: Tomen esto y repártalo entre ustedes, pues les digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y después de la cena hizo lo mismo con el cáliz diciendo: Este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Pero el que me entrega está sentado conmigo en esta mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo dispuesto por Dios, pero ay de aquel que lo entrega. Entonces ellos comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos era el que iba a hacer aquello. También se produjo entre ellos una discusión sobre quién debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo: Los jefes de las naciones ejercen su dominio sobre ellas,
y los que tienen autoridad reciben el nombre de benefactores. Pero ustedes no procedan de esta manera. Entre ustedes, el más importante sea como el menor, y el que manda como el que sirve. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pues bien, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Y yo les confiero la dignidad real que mi Padre dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa cuando yo reine, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para sacudirlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel e incluso a la muerte. Pero Jesús le contestó: Te aseguro, Pedro, que hoy mismo, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. a continuación les dijo: Cuando los envié sin dinero, sin morral y sin sandalias, ¿les faltó algo? Ellos le contestaron. Nada. Jesús añadió: Pues ahora, el que tenga dinero, que lo tome, y lo mismo el que tenga morral, y el que no tenga espada, que venda su manto y se compre una. Porque les digo que debe cumplirse en mí lo que está escrito. Lo contaron entre los malhechores. Porque cuanto a mí se refiere, llega a su fin. Ellos le dijeron. Señor, aquí hay 2 espadas. Jesús dijo. Basta ya. Después salió y fue como de costumbre al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Al llegar allí, les dijo: Oren para que puedan hacer frente a la prueba. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra. Se arrodilló y suplicaba así: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo estuvo confortando. Lleno de angustia, oraba más intensamente y comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue a donde estaban sus discípulos. Los encontró dormidos, pero estaban rendidos por la tristeza. Entonces les dijo: ¿Cómo es que están durmiendo? Levántense y oren, para que puedan hacer frente a la prueba. Aún estaba Jesús hablando cuando llegó una multitud encabezada por uno de los 12, llamado Judas, que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los suyos lo que iban a pasar, le dijeron: Señor. Señor, ¿sacamos la espada? Y uno de ellos atacó al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: Déjenlos. Y tocando la oreja, la sanó. Y a los que venían contra él, jefe de los sacerdotes, jefes de las guardias del templo y ancianos, les dijo: Han salido a detenerme con espadas y palos, como si fuera un ladrón. Todos los días estaba con ustedes en el templo y no movieron ni un dedo en mi contra. Pero
pero esta es su hora, la hora del poder de las tinieblas. Después de arrestarlo, se fueron y entraron en la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía de lejos. Habían encendido fuego en medio del patio y Pedro se sentó entre los que estaban alrededor de la lumbre. Una criada lo vio sentado junto al fuego. Lo miró con atención y dijo: También este andaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Momento de silencio para que tengamos resonancia en el corazón. Muy bien, vemos que es un texto muy emotivo, muy conmovedor. En esta época de Adviento en que estamos esperando la venida de Jesús, lo contemplamos como un ser humano de carne y hueso que sufrió, que luchó contra la prueba, que motivó a sus discípulos a que oraran, a que estuvieran unidos, que los enseñó. Fue un profesor, un maestro para ellos también. Entonces queremos escuchar sus impresiones de este texto tan conmovedor, donde nos muestra ese Jesús humano y divino. Quien desee puede compartir lo que el Señor le inspire. Podemos abrir el micrófono y compartir. Nubia, de este texto, es un texto muy bonito, ¿no? Tiene hay muchos momentos de verdad significativos que lo llevan a uno a retomar toda la vida, ¿no? Todo lo que uno ha vivido y todo lo que uno ha pasado. Pero de todo, pues tengo como 3 punticos ahí donde el Señor, cuando Él dice, hagan esto en memoria mía, me lleva a mí que todo lo que yo hago con la enseñanza de Jesús, siempre que lo hago, debo ver, sentir y saber que es por Él. Y es en Él que yo lo hago, no es por mí. Es su enseñanza la que yo llevo a mi vida. Entonces, eso es tan importante decir en memoria mía. Siempre tener presente, me dice, que vea que todo lo que yo haga es por eso, por Él, por la enseñanza que Él me ha dado. El otro que también me llama mucho la atención es que dice, el más importante tiene que hacerse como el más joven y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Donde me muestra el Señor todo lo que Él era, a pesar de ser el Hijo de Dios, la humildad, la sencillez con que Él hizo todo su trabajo, y es lo mismo. Yo pueda seguir esos pasos y siempre obrar sin rencores, obrar sin envidias, obrar sin el afán de exhibirme, sin el afán de querer ser más que el otro, no. Es obrar de corazón, hacer las cosas de corazón y servir. No importa el cargo que sea, no importa lo que tenga, sino servir. Servir con todo el corazón de verdad como lo hacía Jesús. Sin distinción, sin esperar que me van a recompensar nada, simplemente con ese gran amor de Él. Y lo otro es, oren para que no caigan en tentación. ¿Cuál es el gran escudo que tengo en mi vida? La oración. Si dejo de orar, pues ahí es donde empiezan las tentaciones a seguirme y de pronto me pueden hacer fallar. Entonces, ese gran escudo que tengo para no caer en tentación es la oración. Orar mucho y orar profundamente como lo hacía Jesús. Eso es lo que me lleva al texto de esta noche. Gracias, Beatriz. Sí, señora, porque la oración no, Jesús acudía a ella y mire, y eran momentos de desesperación. De todos modos, Él
vino a ser hombre y como hombre, pues comparte nuestros sentimientos, ¿no? Y era ahí en la oración donde él buscaba consolación y fuerza. Gracias, Beatriz. ¿Alguien más que desee compartir? Bueno, a mí con esta palabra me exhorta el Señor a compartir que, bueno, Él tiene todo, digamos, organizadamente preparado. Ese momento en que Él le dice a los discípulos, vayan y allá hay un señor, van a ir a la casa, en el segundo piso, allá van donde van a preparar la cena. Es decir, Jesús siempre, con esta palabra me dice que Él siempre está pendiente de todo, es decir, es el principio y es el final. Me exhorta a seguir con esa entrega, a querer ser siempre agradable a su santa voluntad, que es la voluntad del Padre. Porque pues ya Él me ha dado a conocer a través de la palabra cómo transcurrirá la vida, cómo transcurrirá mi vida. Él me ha dicho todo lo que es importante para el Padre y cómo lo debo hacer. Entonces, al escuchar yo hoy esta proclamación de la palabra, de cómo Él tenía ya preparada la cena, su última cena con los discípulos, pues ya todo en mi vida está preparado, o sea, mi regreso al Padre está preparado, el transcurso de mi vida aquí en la tierra mientras tanto está preparado. Entonces simplemente tengo que ser dócil al Espíritu Santo, rogarle todos los días que me ilumine con su sabiduría para poder estar así como sus discípulos, dócil a lo que Jesús me dice que haga. Muy bien, sí. Vemos en esta palabra que es como un testamento, ¿no? Una herencia que nos deja Jesús, una exhortación que nos hace como hombres para que oremos, para que enfrentemos las pruebas con la oración, para que no desfallezcamos, que sigamos con valentía llevando su mensaje, llevando su palabra. Así como se le encargó a Pedro y a sus discípulos, sabiendo que en este mundo que estamos ahora, actualmente, hay muchos enemigos contra la palabra y contra nosotros, pero tenemos que ser fuertes, no negarlo, llenarnos de con la oración del Espíritu Santo para que tengamos esa fuerza, ese amor por nuestros hermanos y podamos llevar un vasito de consolación, un vasito de alegría. Entonces, estar muy atentos siempre a la palabra que nos deja Jesús, exhortándonos a que seamos buenos cristianos y para que nos encontremos con Él allá en la vida eterna. Y pues poner en práctica lo que Él nos está diciendo, no olvidar nunca su palabra. Bueno, muchas gracias. Yo sé que de pronto quieren compartir más, pero vamos a dar continuidad a estas charlas. Esta noche vamos a escuchar varios audios donde Padre Ignacio pues profundiza este evangelio que acabamos de proclamar, de meditar y de degustar. Entonces vamos a escuchar la primera charla de Noche de Amor, tiene título. Ya sabemos que contamos con un cuadernito al que nosotros en talleres llamamos cuaderno espiritual. Entonces vamos a echar mano de ese cuaderno, vamos a tener nuestro esferito a la mano. Cada uno de estos audios vamos a escribir aquello que nos llamó la atención, que tocó mi corazón, aquello que había de pronto en este evangelio que lo hemos escuchado, pero no lo habíamos profundizado de esta manera en que Padre Ignacio nos invita y nos lleva de la mano a conocer más de Jesús. Entonces vamos a escuchar la primera parte. Bueno, ahí sigue la siguiente diapositiva, pero voy a colocar el audio desde acá, que de pronto nos queda más fácil. Este primer audio, la anterior, bueno, se llama Noche de Amor. Entonces vamos a escuchar este primer audio
Y como les comenté, tomamos nota en nuestro cuadernito espiritual para que una vez lo terminemos de escuchar, compartamos aquello que nos llamó la atención, aquello que tocó nuestro corazón y nuestro sentir. La ceremonia Noche de había amor. comenzado. El lavatorio de los pies. Noche de amor. Se hacía siempre En esta antes de noche sentarse las a la noches, mesa. jueves, Jesús habría de realizar el más fantástico despliegue de misterios. La luna llena se habría asomado para presenciar los acontecimientos de esa noche por excelencia. El maestro y los discípulos ya están en el cenáculo sentados sobre esteras de paja. No fue una reunión caracterizada por la solemnidad y el recogimiento como pudiéramos imaginar. No era un ambiente idílico, no, y sí una atmósfera cargada de tensión. El lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía, el anuncio de la traición de Judas, el testamento de amor, la despedida, eran como espadas cruzadas que tejían un entramado francamente dramático. El pobre de Nazaret se sumergió en el silencio de sus abismos, a donde asomaban los recuerdos de su vida. Entre tantas cosas que había hecho a su paso por el mundo, había hecho una sola cosa importante: amar. Y ahora, antes de partir al Padre, se disponía a lanzar la suprema ofensiva de amor. Les dijo: ¿cómo he deseado ardientemente que llegara esta noche para celebrar la cena de despedida? Hijos míos, me voy. En un baño de dolor tengo que sumergirme, pero luego habrá un prodigio. El dolor se habrá transformado en amor y el amor levantará los muros del reino. Me despido, pero antes de marcharme, esta noche quiero constituirme en compañero eterno y amigo inseparable de todos los hombres hasta el fin del mundo. La ceremonia había comenzado. El lavatorio de los pies se hacía siempre antes de sentarse a la mesa. Aquí no sucedió lo mismo. Al contrario, Juan nos da a entender que Jesús, interrumpiendo la cena, durante la cena, dice, se levantó y comenzó a lavarles los pies, lo que daría a entender que allí se habían producido disputas por ocupar lugares privilegiados. Incluso el texto de Juan, capítulo 13, nos induce a sospechar que tal altercado habría sido motivado por la pretensión de Judas por ocupar un lugar eminente. Jesús, en los días de evangelización, no se había cansado de recordarles que los últimos serán los primeros, que el señorío se expresa en el servicio, que es mejor dar que recibir, pero viendo que había arado en el mar, en el último momento quiso echar mano de un gesto casi teatral para que nunca se olvidara la lección de la humildad y el amor. Se levantó, se despojó del manto, se ciñó una toalla. Echando agua en una jofaina, se puso a lavar los pies de los discípulos y luego a secárselos con la toalla. Muchos gestos de amor habían presenciado los apóstoles, pero ninguno como este. Ante tan insólita reacción del Maestro, y viéndolo postrado a sus pies como el último de los esclavos, quedaron profundamente sensibilizados, aceptando la dura lección que se desprendía de aquel gesto, porque la escena, aparte de constituir un acto de humildad y amor, era también una forma de corrección fraterna.
El maestro regresó a la mesa. A pesar de ser la acción en sí misma suficientemente elocuente, el maestro aprovechó la oportunidad para marcar a fuego lento la lección más cara de su corazón, la de la humildad y del amor. ¿Comprendéis el significado oculto de lo que hice con vosotros? Siempre me llamasteis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy efectivamente. Ahora bien, si a mí, maestro y señor, me habéis visto a vuestros pies con una jofaina y una toalla, como el último de los esclavos, haced otro tanto unos con otros. Bienaventurados los que transforman la realeza en servicio y a sus siervos los convierten en señores por la magia del amor. Jesús no se sentía bien. Había algo en el cenáculo que no le permitía respirar libremente. Dice Juan, Jesús se turbó en su interior y declaró, uno de vosotros me entregará. Era Judas. Misterio infinito, enigma insondable en cuyos abismos la libertad naufragaba una y otra vez, entre oscuros instintos, reflejos condicionados y frustraciones insuperables. Su presencia allí, en esta noche única, era como un cortocircuito. Las palabras de Jesús tuvieron el efecto de un espanto. Por fin Judas fue devorado por la noche y el maestro se dispuso a instituir el sacramento supremo con el que instaurará una nueva fórmula de relación con los creyentes. El banquete estaba ya muy avanzado entre la segunda y la tercera copa. A esta altura Jesús, dejando de lado las prescripciones rituales, tomó una hogaza de pan en sus manos y después de pronunciar sobre ella la fórmula de la bendición, la partió en varios trozos y los fue distribuyendo entre sus discípulos mientras les decía, tomad y comed, este es mi cuerpo entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Así como el lavatorio de los pies había resultado un gesto espectacular, el gran sacramento es inaugurado de una manera muy simple, utilizando los elementos más comunes en Palestina, el pan y el vino. Los ofrece como su propia carne y sangre, entregados por la vida del mundo, y les manda que repitan este gesto, recordándolo, agregándoles que se trata de una nueva alianza entre Dios y los hombres. En los entresijos de tan sorprendente institución palpitan implícitos dos enormes afirmaciones. En primer lugar, la Eucaristía expresa el sentido de su muerte, es decir, cuerpo entregado y sangre derramada, o sea, muerte violenta y solidaria a favor de los hombres por amor, y en segundo lugar, preanuncia su vida resucitada hasta el fin. Enseguida, al ofrecer la tercera copa ritual, Jesús tomó el cáliz y después de la bendición y acción de gracias, lo pasó a cada uno de los comensales mientras les decía, bebed todos de él. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre derramada por todos. Haced esto en mi recuerdo. Jesús tiene la conciencia de acabar de instaurar así tan sencillamente y de poner en acción el instrumento más eficaz de la gracia, el misterio más hondo y fecundo de la nueva humanidad. Las espigas que fueron desgranadas para amasar el pan estaban dispersas por el campo. Los granos de muchos racimos se hermanaron en esta copa de vino, pero los unos y los otros se dejaron triturar, dejaron de ser trigo y uva para convertirse en alimento y bebida.
Solo a través de la muerte se alcanza la vida. El hombre se hace disponible al no disponerse de sí mismo. Jesucristo no pudo darse a comer a la humanidad sin antes dejarse triturar como un grano de trigo. Por eso, la Eucaristía que nos acaba de regalar nos recordará, anunciará, repetirá por los siglos de los siglos su propia muerte por amor, porque no olvidemos que en este momento comienza Jesús a descender los peldaños de la muerte. Desde ahora, la Eucaristía y la muerte de Jesús estarán indisolublemente unidos en la memoria de los creyentes hasta el fin del mundo. Por eso, cuando los creyentes se reúnan para compartir el pan y el vino, estarán recordando a Jesús y su muerte, y Jesús mismo en persona estará verdaderamente presente en este pan y este vino. Asimismo, en esta noche, por su presencia en el pan y el vino, Jesús se constituye como compañero y presencia inseparable de la soledad humana por siempre. Desde esta noche, nadie tendrá derecho a lamentarse diciendo: estoy solo en el mundo. Jesús será para todos presencia resucitada en el pan y el vino, constituyéndose al mismo tiempo en signo de unidad y vínculo de fraternidad, que quiere decir: quienes coman de un mismo pan deberán tener un solo corazón, quienes se sienten a una misma mesa deberán constituir una sola familia. La institución de la Eucaristía les dijo algo a los discípulos. Diríamos que no. Cabe suponer que reaccionaron como quien presencia una escena extraña, pero no mayormente significativa. Sin embargo, 2 décadas después, Pablo describe la Eucaristía como un rito estable cuya tradición se remonta a la última cena del Señor Jesús. Desde el primer momento, la asamblea de los creyentes que se reúnen para celebrar la cena del Señor recuerda, reitera y hace presente lo que aquella noche su fundador hizo y dijo la misma noche que cayó en manos de sus perseguidores para sufrir muerte violenta. Durante 2000 años no ha habido un solo día en que no se haya celebrado este memorial transmitido de generación en generación en una cadena ininterrumpida. Muy bien, pues qué bonito reflexionar, hablar sobre este momento, ¿no?, tan importante, tal vez el más importante de la vida de Jesús, el regalo más grande que Él nos pudo dejar, la Eucaristía, en esta última cena. Por eso dice ahí, ¿no?, fue una noche de amor. El mejor regalo que Él nos pudo dar fue su amor a través de la Eucaristía. Entonces los invito a que compartamos sobre lo que acabamos de escuchar, sobre este mensaje tan hermoso que nos deja el Señor a través del Padre Ignacio. Quien desee compartir, abre su micrófono y nos comparte aquello que le gustó, que le agradó, que le conmovió. Bueno, noviecita, a mí lo que más me llamó la atención es
ese servicio, el lavatorio de los pies, la humildad y el amor que demostró el Señor al hacerse prácticamente como un esclavo, el más pequeño de todos, el servidor, ese siervo que está siempre pendiente de su amo. Y nos da ese ejemplo de que seamos como Él, humildes y sencillos. Y al instituir la Eucaristía es recordar efectivamente unirnos con Él en esos momentos de su pasión, muerte y resurrección. Pero nos habla también de que en la Eucaristía es ese momento de unidad y de fraternidad, de que todos seamos uno solo, como Él y el Padre, que así seamos nosotros también, una familia, un solo corazón, que seamos fraternos, la unidad, comprendiéndonos unos a otros como hermanos realmente, ¿no? Ser un fiel reflejo del Señor. Ese fue el mayor ejemplo que Él nos dejó. Su amor, su perdón, su humildad, su sencillez y, importante, la unidad, el mantenernos unos a otros, apoyándonos y amándonos unos a otros, que fue el resumen de los mandamientos. El amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Sí, así es, Martica. Muchas gracias por ese compartir hermoso. Es un mensaje muy lindo, de verdad, donde nos llama a eso, a la unidad, a la humildad, ver cómo Jesús estaba preocupado, ¿no? Él ya sabía lo que se avecinaba, pero estaba preocupado por compartir una última cena con los más allegados, con aquellos que iban a seguir implantando su reino. Y como decía en el mensaje, ¿no? Lo primero que hizo fue correcciones fraternas. Y cómo hizo esa corrección fraterna, como lo manifestaba Martica, invitándonos al servicio. Siendo los más pequeños, estaremos más cerca e iguales a Jesús, que eso es a lo que Él nos invita. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más desea compartir o seguimos con el siguiente mensaje. ¿Alguien desea compartir? Sí, yo quisiera compartir lo importante que es también, por ejemplo, ofrecer esta noche nosotros aquí reunidos como hermanos, todos en Cristo, por esta situación que estamos viviendo, de lo forzoso que es, pues, tener que hacer este distanciamiento social, ¿no?, entre las mismas familias, porque me llamó la atención en la charla lo que Padre Ignacio dice, ¿no?, que hay algo inherente cuando nos sentamos todos en una mesa y es que todos somos una misma familia. Digamos que en la práctica me llevó como a lo cotidiano, ¿no? De una familia, cuando existen las celebraciones del Día de la Madre, el Día del Padre, los cumpleaños, generalmente siempre se busca eso, así cada uno tenga pues ya su propio núcleo familiar y otras viviendas, lo práctico que es, ¿no? O sea, lo importante que sí es permanecer en esos actos de familia, reunidos como hermanos en una sola mesa, decía ahí el Padre en esa charla. Y entonces yo decía, hoy en esa situación que estamos, pues es válido para mí intencionar eso también como una súplica a Dios que nos ayude, porque pues se está transgrediendo justamente hasta eso, ¿no? En este momento. Muy bien, sí. La invitación, ¿no? Hoy decía un sacerdote, hablaba sobre eso, sobre este regalo de amor que hizo Jesús, y me pareció muy bonita esa reflexión. Él hablaba que Jesús tuvo que pasar por esto, morir de la forma en que murió, sufrir como sufrió su pasión, por amor a nosotros, porque Él sabía que nosotros no íbamos a ser capaces de hacer ese sacrificio que Él hizo, solo Él podía. Entonces, qué bonito siempre tener presente ese regalo de amor de Jesús y disfrutar y aprovechar la Eucaristía y entender eso, ¿no? Que la Eucaristía es estar en comunión con nuestros hermanos. Gracias a todos. Vamos a continuar con nuestro siguiente mensaje. Gran fidelidad, gran crisis y alta fidelidad.
les vamos a escuchar. Como siempre, entonces, tomamos apuntes así en el cuadernito, así nos es más fácil, y no solo eso, el compartir, sino también más tarde, en otro momento, poder volver a meditar aquello que escribimos en nuestro cuadernito y meditarlo y compartirlo con el Señor en nuestra soledad, en nuestro silencio. Sigamos con el siguiente mensaje. Gran crisis y alta fidelidad. Salieron del cenáculo. No parecía una noche de tragedia, sino una noche de bodas. Fueron descendiendo silenciosamente a la luz de la luna llena por un sendero abrupto entre cipreses y olivos. Después de atravesar el torrente Cedrón, entraron en el huerto de Getsemaní. Jesús los invitó a instalarse de la mejor manera posible para pasar la noche, mientras yo voy a orar. No se duerman, permanezcan despiertos. El pobre de Nazaret, sin embargo, sentía terror al pensar que debería enfrentar a solas la noche y la agonía. Necesitaba a alguien a su lado. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y en su compañía se internó en el olivar. Y casi inmediatamente estalló la crisis en su alma con toda la fiereza. Una crisis de pavor, tristeza y tedio. Era la agonía. El evangelista dice: comenzó a turbarse y a angustiarse. Y volviéndose hacia los tres amigos, como un niño que pide auxilio, les abrió las puertas de su intimidad diciéndoles: mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y estén despiertos. Que era como decir: amigos, me muero de tristeza. Con estos desahogos, el pobre de Nazaret no hacía sino mendigar consuelo. Pero sabiendo Jesús que los consuelos humanos solo rozan la piel, que a la hora de la verdad nadie está con nosotros, que los tragos amargos se beben a solas, se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, absolutamente abrumado por la crisis y momentáneamente derrotado. Temblando y con las rodillas vacilantes, caminó unos metros hasta que, agotado y no pudiendo mantenerse en pie, cayó sobre su rostro orando. En la vasta experiencia humana, a Jesús le faltaba la experiencia más amarga, la de la muerte. Estaba familiarizado con su destino de tener que morir y morir por amor, pero violentamente. Pero otra cosa era encontrarse súbitamente cara a cara con la muerte. Es fácil teorizar, hacer filosofías y hasta teologías sobre la muerte cuando la muerte está ausente y distante. Puede que la palabra muerte suene a vacío. Somos nosotros los que poblamos ese vacío con nuestros miedos y fantasmas. Somos nosotros los que en la vida vivimos la muerte. En Getsemaní, Jesús vivió la muerte. Todo animal no muere, no resiste a la muerte, no sufre agonía. El animal se acaba, cesa de vivir, se apaga como una vela. Solo el hombre resiste mentalmente el hecho de tener que morir. La agonía es pues una resistencia mental y emocional. Cuando el hombre finaliza resistiendo a la muerte alcanza la victoria sobre el hombre. Cuando el hombre se entrega, acepta con paz el tener que expirar, el hombre logra la victoria sobre la muerte. Fue lo que sucedió al final en Getsemaní. Para quien va a morir inicuamente ajusticiado, puede constituir motivo de consuelo el saber que muchos lamentarán y llorarán su injusta muerte,
porque el fenómeno esencial de la muerte es precisamente la soledad, y esta puede ser aliviada en parte con la solidaridad de sus partidarios. Pero Jesús no experimentó tal solidaridad, sino hostilidad y, en el mejor de los casos, indiferencia. Muchos se alegrarán con su muerte, la mayoría permanecerá indiferente. Símbolo de esta situación eran sus propios discípulos que dormían plácidamente mientras su maestro se debatía en una agonía trágica. ¿Cómo no sentir hastío y náusea? Por lo demás, su muerte no dejaba de tener su lado absurdo. Si Jesús asume con sudores de sangre este trago amargo para salvar a los hombres, y a los hombres nada les importa la tal salvación, ni la reconocen ni la agradecen, habrá que concluir en que esa muerte resulta inútil, absurda y hasta ridícula. Por otra parte, Jesús moría en plena juventud, y la muerte cegaba los lazos más amables de su vida. No poder disfrutar de la luz del sol, de las primaveras, de las amistades, del afecto de las gentes, de la gratitud de los humildes, no poder soñar, no poder amar y ser amado, no poder hacer felices a los demás, ni disfrutar del trato de familiares y amigos. Todo queda cercenado, todo queda cortado, y eso para un hombre vitalista como Jesús es particularmente doloroso. En suma, es la gran despedida, como si dijera: me voy y lamento tener que decirles que ustedes no pueden venir conmigo. A Juan el Bautista lo ordenó matar Herodes, y así permitió considerar su muerte como un martirio. Pero a Jesús lo mataron los representantes de Dios, y porque consideraban que hacían una obra agradable a Dios. Juan el Bautista muere por una apuesta frívola. Jesús es juzgado como blasfemo, condenado como tal y ejecutado. En las circunstancias históricas en que de facto sucedió su muerte, no hay donde encontrar ni el resquicio más pequeño por donde se le pueda dar a Jesús una aureola de mártir o de héroe. Simplemente fue ejecutado ignominiosamente. Mirando Jesús hacia atrás desde la noche en Getsemaní para hacer un balance, resultaba difícil descartar la impresión general de fracaso. Las muchedumbres, veleidosas como siempre, desertaron. La clase dirigente, salvo contadas excepciones, lo calificó como transgresor de la ley y sujeto peligroso contra la seguridad nacional, y juzgó que debía ser expulsado de la vida. De los discípulos, uno le traicionó, otro lo renegó, y todos en una confusa desbandada, abandonándolo, huyeron. En resumen, murió como un fracasado. Irónicamente, su muerte hizo que se reconciliaran enemigos declarados entre sí: Roma e Israel, Pilatos y Herodes, el procurador y el pontífice. Además, Jesús bebió otro trago amargo, la sonrisa despectiva y el sarcasmo de los vencedores. Todos estos elementos concurrieron en la agonía de Getsemaní. Podemos decir que todo cuanto acabamos de ponderar lo vivió Jesús en la crisis de aquella noche. En su muerte quedaban asumidas estas circunstancias con sus agravantes. El hágase de Jesús, tantas veces reiterado en aquella noche, presuponía la aceptación consciente de este cúmulo de circunstancias, esta realidad tremenda, compleja y oblativa. Aquella noche, el pobre de Nazaret distinguió con claridad estremecedora dos voluntades: lo que yo quiero y lo que quieres tú, que estuvieron a punto de acabar con él en una agonía de sudor y sangre. Mientras los tres confidentes, absolutamente consternados,
observaban a corta distancia a su abatido maestro, sin saber qué decir ni qué hacer. El pobre de Nazaret, caído en tierra, con gritos y lágrimas, oraba: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz sin que yo lo beba, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Esa hermosa noche de luna llena era una noche oscura en el alma del pobre. El padre estaba lejos o simplemente no estaba. Navegaba el pobre en el mar de la soledad. Al no sentir el consuelo de la presencia amorosa del padre, porque se sentía en la aridez más desoladora, el pobre de Dios intentó buscar un vaso de alivio humano en compañía de los tres confidentes. Se levantó, tambaleándose, se aproximó al lugar donde estaban los tres confidentes. Estaban dormidos. Gran decepción. Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora habéis podido velar conmigo? Estén despiertos y oren. Los dejó y regresó a la soledad, y entrando en agonía, más intensamente oraba, repitiendo las mismas palabras: no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. ¿Quién será capaz de medir la profundidad y el drama de Jesús cuando decía: siento tristeza de muerte? ¿Quién podrá analizar y ponderar la densidad de la miseria humana que el pobre de Dios experimentaba cuando oraba con clamores y lágrimas, con pavor y tedio, con sudores de sangre y caído en el suelo? Son expresiones abismales que nos transmiten los evangelistas. En su sombría y desesperada grandeza, el Hijo del Hombre fue descendiendo por la pendiente hasta tocar el fondo último del precipicio humano, hasta experimentar la miseria humana, la desgracia de ser hombre, soledad, miedo, angustia, en fin, el horror de ser hombre. En el misterio de la encarnación, Getsemaní es el último peldaño. Bueno, acabamos de oír otro relato más, donde vemos a ese Jesús humano, a ese Jesús con nuestros rasgos, con nuestros temores, con esa necesidad de oración y de entrega al Padre. Aquí ratificamos una vez más que es la oración aquella la que nos fortalece, ¿no? Siempre es en ella donde buscamos consuelo. ¿Y quién desea compartir? ¿Qué más le llamó la atención de esta narración que nos hace Padre Ignacio? Pueden abrir sus micrófonos y compartir. Bueno, yo comparto que nuestro Señor tuvo la capacidad de embriagarse tanto de la fe y la certeza de la compañía del Padre Celestial, que tuvo esa gran fortaleza de asumir
ese último peldaño, como dice Padre Ignacio, o sea, vivir ese último peldaño que fue Getsemaní, ese momento en el cual él sentía tanto dolor y tanta angustia como cualquier ser humano pues la puede sentir cuando sabe que está condenado a morir. Y, y en ese momento, pues yo lo que percibo es que fue tanta su fe en el Padre, tanta su credibilidad en que si así lo tenía que vivir él, pues el Padre sabía por qué y para qué le permitía vivir aquello. Entonces, eso también me exhorta a mí a tener esa confianza, a tener esa certeza en que todo está en manos del Padre. El Padre lo sabe todo y todo lo que yo tenga que vivir, pues el Padre lo ha dispuesto y si no lo ha dispuesto, el Padre me hará salir adelante, me dará la certeza de su compañía y me dará esa fuerza de voluntad para poder asumirlo. Gracias, Sandra, por ese compartir. Sí, señora, así nos decía Padre Ignacio, ¿no? Que en aquellos tragos amargos de nuestras vidas, nadie está con nosotros, ¿no? Muchas veces nos sentimos solos, pero es tener esa depositada, esa confianza, esa fe de que Jesús, de que Dios, nuestro amado Padre, está siempre ahí. Muy bien. Entonces ahí está reflejado el tema principal de este mensaje, ¿no? La gran crisis, alta fidelidad. Tomar siempre el ejemplo de Jesús. Ante nuestras grandes crisis, no es el hombre de pronto en el que debemos buscar ese alivio, ese consuelo. Es en nuestro Padre. Y qué mejor manera que a través de la oración. Y aparte de eso, pues también tomar esa enseñanza de Jesús, no resistirnos a la muerte, cada vez irnos desprendiendo de ese miedo a la muerte, porque después de la muerte viene la vida, solo para vivir hay que morir. Si queremos vivir, tenemos que morir. Entonces, hacer como Jesús, sufrió, tuvo su crisis, pero al final se abandonó. Y así debemos ser nosotros, no pensar en el día que yo me vaya, qué pasará con mi familia, con mis hijos, con lo que tengo, ¿no? Vivir en paz y hacernos hermanos de nuestra hermana, de la hermana muerte, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar el siguiente mensaje. Ante el Tribunal de la Nación. Vamos a escuchar de Padre Ignacio nuevamente estos mensajes hermosos donde nos lleva de la mano en esa vida y en ese caminar de Jesús, en ese gran testamento que nuestro amado nos dejó. Consumación. Primero, ante el Tribunal de la Nación. Al sentir la cercanía de los guardias del templo y legionarios de la cohorte romana, todos ellos armados hasta los dientes, Jesús se dirigió a la entrada del huerto. Se había producido una milagrosa metamorfosis en su semblante. Aquel que hace una hora estaba sumido en plena crisis, caído en el suelo, sudando, sangrando, gritando y llorando, en este momento parece un ángel de paz,
revestido de tanta dulzura y calma, milagros del abandono. Salió pues él solo al encuentro de las tropas de asalto y las enfrentó con la serenidad de un atardecer. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Soy yo. Cuando les dijo soy yo, ellos retrocedieron, cayeron en el suelo. No es que literalmente cayeran en el suelo, sino que aquellas tropas de asalto, al ver aquella serenidad indestructible de su rostro, aquella presencia de ánimo y ausencia de miedo, quedaron paralizados sin atreverse a dar un paso. ¿Qué tenía este hombre? El miedo de la agonía se había trocado en aquella majestad que no lo abandonaría hasta el final. Les dijo Jesús: ya les he dicho que Jesús de Nazaret soy yo mismo. Si a mí me buscan, aquí estoy, hagan de mí lo que quieran. Pero a estos mis amigos, por favor, no los toquen. Y echaron mano sobre él. Se dejó prender y se lo llevaron. Un terrible desconcierto se apoderó instantáneamente del alma de los apóstoles. Todo había sido tan repentino. Ahora que el maestro había sido apresado y arrastrado como un vulgar delincuente, ahora se dieron cuenta de tantas cosas. Muchas veces Jesús les había dicho que para llegar a la gloria tendrían que pasar por las olas del padecimiento, pero nunca entendieron o no quisieron entender, o simplemente aquello les parecía un despropósito irracional e imposible. Pero he aquí que ahora, en un abrir y cerrar de ojos, todo se había cumplido. Al sentir cómo en la lejanía se perdía el estrépito de las tropas de asalto, llevándose en medio al maestro, el terror invadió el alma de los apóstoles, y como una estampida descontrolada, todos se dieron a la fuga, desde el primero hasta el último, perdiéndose todos en la oscuridad de la noche. Serían alrededor de las 2 de la madrugada del viernes. Condujeron a Jesús al palacio sacerdotal. El proceso debía llevarlo a cabo el gran Sanedrín, presidido por el sumo sacerdote de turno, que ese año era Caifás. Pero por deferencia y para hacer tiempo, lo presentaron primeramente ante Anás o Ananías, la personalidad con mayor poder en los días de Jesús, que si bien no poseía el poder legal, su opinión pesaba mucho. Fue un interrogatorio de circunstancias sin entrar a fondo en la materia. Mientras se efectuaba este trámite previo, ya se habían reunido todos los miembros del Gran Consejo, los que a su vez habían convocado a varios testigos que, por cierto, durante el interrogatorio se contradecían una y otra vez. Mientras hablaban los testigos, Jesús mantuvo un silencio total. Caifás, temeroso por el resultado del proceso, irrumpió nerviosa y autoritariamente, conminando a gritos a Jesús y diciéndole: no respondes nada a lo que estos te acusan. Ante una apelación tan desafiante, el pobre de Nazaret ni siquiera movió un músculo. Permaneció de pie, inmutable, vestido de un silencio real. Caifás, pozo de obstinación y orgullo reprimido, no pudo más. Poniéndose de pie, increpó al reo: te conjuro por el Señor Dios vivo, que nos digas si efectivamente tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Era demasiado solemne la increpación.
De la respuesta de Jesús dependía el significado profundo de su misión y la revelación de su identidad personal. Por otra parte, el que lo interrogaba era la autoridad máxima de Israel. Para Jesús había llegado el momento solemne de confesar su identidad personal ante el Israel entero, aunque tal confesión le acarreara la muerte. Sin embargo, no hizo tan pronto la confesión que ellos esperaban. Más bien, les dio una respuesta evasiva, diciéndoles: si les digo, no me creerán. Si les pregunto, no me responderán. Y les agregó unas palabras todavía más evasivas sobre el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Con esta cita de Daniel, de hecho Jesús se declaraba Mesías. Pero esta declaración mesiánica no les importaba tanto, sino la declaración de su filiación divina. Todo el Sanedrín estaba impaciente y nervioso por no haber obtenido aquella afirmación sobre su filiación divina que justificaría la sentencia de muerte. No pudieron más. Levantándose todos de sus asientos, lo acosaron obstinadamente con una sola pregunta: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? El pobre de Nazaret, dirigiéndose al sumo sacerdote que aquel año ostentaba oficialmente la representación de todo Israel, afirmó con gran naturalidad y sin impostar la voz: tú lo has dicho, como si lo dijera: lo soy tal como tú dices. Caifás, hipócritamente horrorizado y desgarrando teatralmente la túnica, gritó: ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Todos habéis escuchado la blasfemia. ¿Qué os parece? Y como una horda diabólica, la congregación entera respondió al unísono: reo es de muerte. Aquí acaba propiamente el proceso. Jesús de Nazaret debe ser ejecutado por el delito de blasfemia, sentencia definitiva. Pero el Sanedrín no tenía potestad para ordenar ejecutar una sentencia de muerte, atribución exclusiva del tribunal romano. Tendrían que esperar a que amaneciera para constituir dicho tribunal. ¿Pero qué hacer con el nazareno mientras tanto? Mateo y Lucas nos informan que Jesús fue entregado a los guardias y siervos del sumo sacerdote, que lo sometieron durante aquellas horas a toda clase de vejámenes, de tal manera que esas horas se convertirían en la horrible noche de la pasión. A primera hora de la mañana se trasladó el Sanedrín en pleno y con una solemnidad inusual al pretorio de Pilatos, llevando consigo al inculpado. Y ahí durante muchas horas se inició y se consumó un tira y afloja entre la autoridad civil y la religiosa, uno de los muñequeos más espectaculares habidos en la historia humana, cuyos detalles los dejamos de lado. El hecho es que al final de aquel interminable forcejeo, el magistrado romano, convencido de la inocencia del acusado, horrorizado de que semejante crimen pudiera contar con su aprobación, declinó cualquier responsabilidad en aquella monstruosa demanda de los judíos y se lavó las manos diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. A lo que todo el pueblo respondió: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cerrados todos los caminos de la racionalidad, agotadas las instancias para la justicia más elemental, Pilatos, derrotado anímicamente, asqueado por aquel pueblo contumaz y rencoroso,
se lo entregó a ellos para que fuera crucificado. La comedia ha terminado. Lo restante es silencio. Bien, bueno, escuchamos en este mensaje consumación como el término de la historia de Jesús, como los mismos doctores de la ley, supuestamente los representantes de Dios en la tierra, lo juzgan y ya lo tienen condenado, y como Jesús es valiente y es veraz, no niega su esencia divina, su esencia no niega que es hijo del Padre. Entonces, quienes quieran compartir también qué les dice este mensaje, a qué los llama o qué sentimientos surgen a través de él, pues bienvenidos, pueden compartir. Pablito. Sí, adelante. Me llama la atención y es una sola palabra de todo este mensaje, es cómo el abandono total lleva a lograr la paz y lleva también a perder ese miedo y a mirar cómo los otros sí ven esa diferencia, porque ante semejantes circunstancias lo ven sereno, tranquilo y no desesperado. Es un gran ejemplo para seguir, que ante las circunstancias de la vida, esa es la posición que se debe tomar, ¿no? Serenidad, pero todo lo da es el abandono en las manos del Padre. Si no sucede ese abandono, ahí sí realmente, como dice, estamos perdidos y no podemos llegar a nada. Entonces, para mí fue admirable ver eso, ese abandono. Da paz, serenidad y da tranquilidad. Entonces, es una cuestión para trabajarlo mucho a diario en la vida. Sí, Betty. Importante eso, ¿no? Que a través de todos esos mensajes que escuchemos sea lo principal, lo que hemos hablado en todas las charlas, que es siempre hacer esa autocrítica, siempre como que autoevaluarnos a través de todos estos mensajes y llevar a la vida eso, mirar en qué de pronto estamos fallando o qué debemos mejorar para que pues lo podamos llevar a la vida, hacerlo vida nosotros. Ser así como Jesús, ¿no? Sinceros y veraces, ser convencidos de nuestra fe, en donde sea, en el momento que sea, siempre defender nuestra fe. ¿Alguien más desea compartir sobre este mensaje? Bueno, vamos a dar continuidad con un canto. Qué bonito que también oremos de esta manera. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar la letra de este canto que vamos a seguir con mucho amor, donde nos lleva, como compartía ahorita Beatricita Pablo, a ese abandono, a reconocer que es el Padre el que nos da esa tranquilidad cada vez que nosotros nos depositemos entre sus manos.
Entonces vamos a cantar, así nos vamos a, el que se quiera poner de pie, se pone de pie para hacer este canto y se lo entregamos con mucho amor al Padre. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi fe. Bueno, estos son unos temas muy interesantes, muy bonitos, en donde ya hemos conocido la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero meditarla de esta manera, en estos momentos en que más lo necesitamos, es Jesús mismo el que nos lleva a entender que solo en el Padre vamos a hallar esta fortaleza para continuar en estos momentos que envuelven no solamente nuestras vidas, sino el mundo entero. Decirle, Señor, confiamos en ti y en ti depositamos toda nuestra confianza. Sea, porque está bien lo que tú dispongas y nosotros lo aceptamos con el mayor de los amores. Bueno, aquí terminamos por hoy esta charla, pues continuamos el próximo viernes y damos ya término a estas charlas, a este caminar con Jesús. Vamos por último, al final está una oración, la oración de abandono. Entonces vamos a hacer la oración antes de esa. Listo. Ya para terminar, si puede acercar más, y si no en el libro encuentro, la podemos también orar. No sé si ahí alcancen a visualizarla. Y si no en el libro encuentro, la oración número 33, la oración de abandono. Pues vamos a entregarla ya para terminar esta charla con mucho amor, con mucha unción. Vamos a entregarla muy despacio, pronunciándola con toda la paz que esta oración nos da y nos produce. La oración de abandono. Padre, en tus manos me pongo. Haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo.
y es para mí una necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Vamos a entregarle a nuestro Padre la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En estos momentos, en este tiempo de Adviento en que nos estamos preparando para la venida del Niño Jesús, recordemos todo el sacrificio que Él hizo por nosotros, todo ese amor que Él sintió y siente aún por nosotros. Él quiere que todos seamos santos, que todos lleguemos allá a su reino y le hagamos compañía. Y para eso tenemos que recordar, mirar a nuestro hermano. En este tiempo, a pesar de la pandemia, de nuestro encierro, de nuestro confinamiento, de alguna forma miremos a nuestro hermano. Seamos solidarios, no hagamos como los discípulos que se quedaron dormidos y no acompañaron a Jesús en la oración. Oremos por nuestros hermanos y no podemos darles algo material, apoyarlos. La oración es fundamental. Recordemos que Dios nos va a juzgar al final por el servicio que prestemos a los otros. Entonces, recordar a Jesús, quererlo mucho y sentir todo ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Muchas gracias a todos por asistir. Entonces vamos a terminar con la bendición. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar la cabeza y entre todos hacemos la bendición. El Señor nos bendiga y nos guarde. Ilumine su rostro sobre nosotros y se apiade de nosotros. Nos muestre su rostro y nos conceda la paz. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Shalom. Hola, Dieguito. Hola, Dieguito. Buenas noches. Shalom para todos. Muy bonito. Muchas gracias. Gracias a todos y bueno, disfrutar este Adviento, ¿no? Esta Navidad. Todo así es. El amor. Gracias así a todos es. que todos dispusieron de este tiempo. Muchas gracias. Muy bonita. Muchas gracias. Dios los bendiga. Amén. Feliz noche. Hola. Hola, Jazmín. Gracias, Novilla. Muchas gracias. Sí, nos estaremos viendo entonces el próximo viernes, si Dios nos lo permite. Si Dios lo permite, sí, señor. Muchas gracias Así a todos. Muchísimas gracias y muy bien, muy bonito. Dios les bendiga. Que descansen todos. A todos.